Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con el fiscal Miguel Ángel Rojas, fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales y quien está llevando la causa por el Ministerio Público en contra de Martín Pradenas. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días. Entendemos que acaba de disponerse que no se accedió a su petición de prisión preventiva para Martín Pradenas. ¿Qué significa esto en el contexto de lo que está ocurriendo en el Tribunal de Temuco, fiscal? Bueno, efectivamente, el día de ayer se formalizó la investigación donde se le comunicaron una serie de cargos al imputado Martín Pradenas. Y dentro de ese marco, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por entender que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad. El día de hoy, en una resolución que es preliminar, que no es definitiva, el tribunal decidió no otorgar la prisión preventiva y decidió otorgar otras medidas cautelares como el arresto domiciliario total del imputado, el arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a las víctimas. Se trata de una resolución que no compartimos en absoluto. Se trata de una resolución que a nuestro entender no se hace cargo de ciertos elementos que presentamos en su oportunidad para poder justificar nuestra pretensión de la medida cautelar de prisión preventiva, y es por eso mismo que el Ministerio Público va a presentar recurso de apelación para que sea la Ilustrísima Corte de Apelaciones quien revise la resolución del Tribunal de Garantía y en definitiva se pronuncie acerca de la situación y de la medida cautelar que solicitamos primariamente. Fiscal, estamos conversando con el fiscal Miguel Ángel Rojas. Fiscal, el juez en este caso justifica la razón por la cual se niega la prisión preventiva. ¿Tiene que explicitarlo o lisa y llanamente dice no a la prisión preventiva y punto? A ver, todos los jueces tienen una obligación legal de fundamentar cada una de sus resoluciones. En este caso, el tribunal la fundamentó, pero la fundamentó de una manera que el Ministerio Público, como ya lo señalé, no la comparte, no solamente en cuanto a sus apreciaciones en la serie de hechos, cuando se pronuncia acerca de la serie de hechos que fundamentó nuestra formalización de la investigación, sino que también, además de no compartir esas apreciaciones o valoraciones que efectúa de ciertos elementos que nosotros presentamos en la respectiva audiencia, además deja de lado y no se pronuncia acerca de otros aspectos que son sumamente relevantes a la hora de determinar la existencia de los delitos. Fiscal, desde el punto de vista de incluso esta situación de negación de prisión preventiva, ¿qué tanto pudo haber influido a su juicio el que se consideraran prescritos 2 de los 5 casos que se estaban tratando respecto de Martín Pradenas? Bueno, acerca de la prescripción, pues eso fue una resolución a la cual el tribunal se pronunció el día de ayer, que también se trata de una resolución que es preliminar, que no es definitiva, y que nuevamente no compartimos en absoluto porque entendemos que las acciones penales en cada uno de estos hechos no se encontraban prescritas y respecto a la cual también vamos a presentar el recurso de apelación para que sea el tribunal, la Corte de Apelaciones de Temuco quien se pronuncie acerca de esa situación. Sin embargo, me da la impresión acerca del tenor de la resolución del Tribunal de Garantía que no se consideró, de hecho, no se pronuncia acerca de esos 2 hechos a la hora de determinar la procedencia o no de prisión preventiva, y cada uno de sus fundamentos se basaron en los 3 hechos restantes que configuraban 4 ilícitos distintos. Sí, ustedes alegaron una serie de hechos que muchos de ellos no se conocían y que, bueno, han causado bastante impacto. Una de estas causa mucha, creo yo, una sensación bien especial, porque ustedes plantearon que en un momento dado el imputado ingresó a un grupo de WhatsApp que se llamaba Justicia para Antonia, haciéndose pasar como una de esas personas para obtener información de la agrupación. ¿Qué tanto el imputado, a juicio de la Fiscalía, después de todos los sucesos, intervino, no sé si obstaculizando muchos de estos problemas, o intervino intentando encubrir su paso?
A ver, primero que todo dejar en claro que ese aspecto fue mencionado no por la Fiscalía, sino que fue mencionado por uno de los querellantes. Pero sí dejar en claro que si formalizamos la investigación y llegamos a este estadio, es porque la Fiscalía está con las víctimas, le crea a las víctimas independiente de lo señalado por el tribunal. Y independiente de lo que se resuelva, en el resultado vamos a estar hasta el final con ellas y vamos a llegar a un juicio oral, en este caso, independiente de los resultados intermedios que se puedan presentar a lo largo del proceso. A partir de ese aspecto, el Ministerio Público, cuando fundamentó su pretensión cautelar de prisión preventiva, además de entender de que existía un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, me refiero a que la libertad del imputado representaba eso, o representa eso a nuestro entender, el Ministerio Público se hizo cargo de ciertos aspectos y más que nada señaló que de acuerdo a las declaraciones que prestó en Fiscalía, no se puede considerar que el imputado ha colaborado en la investigación tal como lo expuso su defensa. ¿Y por qué no ha colaborado en la investigación? Porque sus dichos fueron contrastados con una serie de elementos a lo largo de la etapa investigativa y que se expresaron el día de ayer y que se contradicen con testigos y testigos incluso que pertenecen al círculo del mismo imputado. Además, se da cuenta también, y eso consta en la investigación, de que, por ejemplo, se quiso incautar uno de los teléfonos del imputado y ese teléfono estaba destruido. Se señaló y se pudo determinar de que ese teléfono había sido destruido por la madre del imputado, situación que está en plena investigación, y la situación que usted está señalando respecto a de esta posible intervención en un grupo de WhatsApp, que fue una situación que fue mencionada por la parte querellante del Ministerio Público, también está en antecedentes y está realizando investigaciones al respecto para poder dilucidar ese tema. Usted dijo que esta resolución del juez sobre la prescripción de 2 casos no es definitiva. ¿Eso implica que también van a haber otra instancia, van a apelar de aquello? ¿Y cómo se procede a ese paso de apelación? ¿Es una cosa que demora mucho? ¿Es una cosa que se genera con resultados relativamente rápidos? Sí, el Ministerio Público tiene 5 días a contar de hoy para presentar recurso de apelación al respecto. Lo va a ejercer dentro de estos días. Lo mismo respecto a la decisión que no dio lugar a la prisión preventiva. Y generalmente las causas en materia penal tienen preferencia para su vista, por lo tanto dentro de las próximas semanas debería darse a conocer ya la resolución definitiva respecto del tema de la prescripción y dentro de los próximos días respecto de la prisión preventiva. El hecho, fiscal, que se hayan hecho información respecto de los cometidos de Martín Pradenas a 5 situaciones, 2 de las cuales están temporalmente prescritas, pero son 5 las que se plantearon. ¿De qué manera califica eso a alguien como serial, digamos, en caso de que efectivamente todas esas cosas hayan ocurrido? Y si es que es así, aunque hayan 2 sido prescritas y 3 continúen vigentes, ¿no nos genera esta potencial calidad serial de un argumento bastante elocuente para la prisión preventiva? De hecho, fue algo que se mencionó cuando se fundamentó la prisión preventiva dentro de los elementos que se tienen que acreditar en la existencia de los delitos y la participación del imputado. Pero además, para sostener que su libertad era peligrosa para la seguridad de la sociedad, la Fiscalía, dentro de todo a lo largo de esta investigación, que ha sido una investigación compleja, que ha presentado un desafío para el Ministerio Público, lo que ha implicado que el Ministerio Público realice una serie de pruebas periciales que den cuenta de la acreditación de estos hechos. Dentro de esos elementos periciales, el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones realizó un estudio de vinculación de casos, y eso lo expusimos el día de ayer, y que da cuenta de que existen modos de operar por parte del imputado que se repiten, por lo menos en los 2 primeros casos, y en los 3 últimos casos también se vuelven a repetir. Y que da cuenta que en cada uno de los casos las características del agresor es el mismo, por lo tanto nos encontraríamos frente a un sujeto que tendría un actuar serial a lo largo del tiempo, por lo menos en el periodo de tiempo que nosotros estamos imputando a lo largo de la investigación. Ese modus operandi que usted señala, fiscal, esas cosas que se repiten
en distintos casos tienen que ver con condiciones de las víctimas o tienen que ver con cosas que hace directamente el imputado? O sea, efectivamente, en los 5 casos, en distintos contextos, lo que existe es un aprovechamiento de una situación de indefensión de cada una de las víctimas. Los 2 primeros casos se trata de personas con una inexperiencia sexual acreditada. Se trata, de hecho, en uno de esos una menor de 13 años de edad que ingresan a una habitación a la cual las lleva el imputado, las empuja y procede a agredirlas sexualmente. Y en los otros 3 casos se trata de aprovechamientos de situaciones en que las víctimas se encontraban incapacitadas para oponerse, incapacitadas para prestar su consentimiento en materia sexual por estar bajo los efectos del alcohol, y esa situación es aprovechada por el imputado para efectuar los distintos atentados sexuales que imputamos el día de ayer. ¿Y cómo era el procedimiento por el cual el imputado accedía a sus víctimas? En los 2 primeros casos se trata de hechos en que se encuentra solo con la víctima en un sector, con excusas la lleva hasta un sector alejado para que no tengan la posibilidad de defensa de llamar a otras personas, y en ese contexto se procede a agredirla sexualmente. Y en los otros se trata de situaciones recreacionales nocturnas, donde estas situaciones, este contacto sexual se puede ver normalizado, pero esa situación la aprovechaba para proceder a estas agresiones sexuales. Estamos conversando con el fiscal Miguel Ángel Rojas sobre el caso Martín Pradena. Fiscal, ¿cuál ha sido el argumento de la defensa en este sentido? ¿Es un argumento que dice no, esto no existió, Martín Pradena no estuvo donde dicen que estuvo, o se hace una explicación de los sucesos que no tiene que ver con la intervención directa en este tipo de actividades sexuales de Martín Pradena? A ver, la posición de la defensa es negar el acontecimiento de estos hechos. Da cuenta de alegaciones que, y tal como lo señalamos ayer, al hacernos cargos de las alegaciones de la defensa, a nuestro entender son alegaciones que están llenas de estereotipos, que están basadas y que ponen en el centro de sus alegaciones a lo que debieron haber hecho las víctimas frente a la actuación del imputado, situación que no compartimos en absoluto, situación que no es el centro, no es la esfera de la investigación, y por lo mismo entendemos que son alegaciones que son equivocadas, porque tampoco se hacen cargo de los elementos que presentó el Ministerio Público, no se hacen cargo de las contradicciones que expusimos el día de ayer respecto de la declaración prestada por el imputado en la Fiscalía versus las declaraciones prestadas por otros testigos, y bajo esa perspectiva, como señalo, el Ministerio Público va a presentar el recurso de apelación respectivo. Y dentro de todo este juicio y las imputaciones que se le hacen a Pradena, la muerte de Antonia Barra directamente tiene un punto de acusación penal también. Lo que se acreditó cuando se encuentra el cuerpo, lamentablemente se encuentra el cuerpo sin vida de Antonia, se acreditó con análisis periciales que no hubo intervención de terceros en el fallecimiento de Antonia. Es un antecedente que consta en carpeta fiscal, y tal como todos los antecedentes que he mencionado a lo largo de esta conversación, son antecedentes que se hicieron públicos el día de ayer en la audiencia. Sí hay vinculación, porque entendemos que las consecuencias que trajo la agresión sexual que sufrió Antonia tiene que ver con su trágico fallecimiento. De eso se puede desprender de ciertos elementos de la investigación que expusimos el día de ayer, más no en la intervención directa, digamos, en su fallecimiento. De los otros casos, de los 3 casos que están vigentes, fuera de los 2 prescritos temporalmente, fiscal, ¿usted está a cargo de llevar la acusación de todos ellos? ¿Usted se refiere a los 5 hechos? Sí, a los 5 hechos.
Sí, en la misma investigación están los 5 hechos. En la misma investigación yo estoy a cargo de los 5 hechos. Y hay 5, y siempre hay una defensa única por parte de Pradena para los 5 casos también. Exactamente. Señor Pradena, de acuerdo a la audiencia que acaba de terminar, está representado por su abogado defensor. Y dentro de todo el proceso, además, algunas víctimas están representadas por abogados querellantes. Hay ciertas cosas, fiscal, que le quiero preguntar respecto de, no sé si es que es compatible el símil que voy a hacer, pero no cabe la menor duda que en términos de abusos sexuales, en términos de todos de los feminicidios, de toda una cantidad de conductas en contra de la mujer, desde la violencia intrafamiliar hasta justamente los abusos sexuales y crímenes, ha habido un aumento de sensibilidad de este tipo de temas desde, digámoslo así, 10 años, 12 años a la fecha. Son tratados incluso periodísticamente de una manera distinta a como se trataban hace 30 años. Y le quiero preguntar si es que la legislación al respecto se ha adecuado también a ese cambio cultural de apreciación, o se sigue teniendo el mismo tipo penal que se tenía hace 30, 40 años con las mismas consideraciones para crímenes que fueron o están siendo vistos de una manera distinta desde el punto de vista de la comisión de los hechos. A ver, estos hechos y todos los hechos que usted menciona como delictuales, como a modo de ejemplo, son hechos que son considerados hechos que dan cuenta de violencia de género. Y nuestro Estado, tal como lo expusimos ayer el día de la audiencia, ha suscrito una serie de instrumentos internacionales y que deben ser considerados a la hora de resolver este tipo de materia, y de hecho eso lo expusimos cuando hablamos de la prescripción de la acción penal respecto de algunos hechos. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene el deber de investigar con la debida diligencia, de sancionar con el objeto de erradicar este tipo de violencia. Bajo esa perspectiva, entiendo que durante los últimos años las modificaciones legales que se han introducido, por ejemplo, en materia sexual, van en ese camino, en el sentido de establecer, por ejemplo, normas especiales de prescripción. Recordemos que hace muy poco se estableció una nueva normativa que declara imprescriptibles los delitos sexuales que sufren menores de edad, pero bajo esa misma perspectiva, bajo la perspectiva de género, no solamente los órganos del Estado como la Fiscalía, sino que también el Poder Judicial debe introducir esa perspectiva dentro de sus fallos, dentro de sus resoluciones, y eso es a lo que invocamos el día de ayer. Efectivamente, no obstante, la resolución del Tribunal de Garantía que declaró prescritas esas acciones penales de los hechos número 1 y número 3 de la formalización de la investigación, esta mirada, esta perspectiva de género nos permite sostener que la interpretación de las normas debe ser con perspectiva de género, haciéndose cargo de los deberes que tiene el Estado para erradicar este tipo de violencia. Y por lo mismo entendemos que la interpretación de las normas debe ir de ese lado, y por lo mismo interpretarlos de manera contraria significaría eventualmente para el Estado cargar con cierta responsabilidad al no dar acceso a justicia a ciertas víctimas. Sí, por eso le preguntaba exactamente, porque no necesariamente las apreciaciones culturales o valóricas de la ciudadanía van a la par de la velocidad con que el Estado, por ejemplo, mira los mismos problemas, a pesar de que haya firmas en tratados, digamos. Y ese es un punto que me interesaba preguntarle, si es que se veía compatibilidad entre cómo la ciudadanía siente que son este tipo de crímenes ahora, versus si es que tenemos adecuadamente la legislación penal también actualizada. Lo ideal, por ejemplo, déjeme agregarle una cosa más. Usted mencionó la imprescriptibilidad.
esa imprescriptibilidad en un momento dado tenía como idea que también pudiera ser retroactiva. Pero eso no pasó. Y por lo tanto, si que hubiese pasado la retroactividad, digamos, probablemente uno de los dos casos que se declararon prescritos eventualmente no lo habrían sido. O sea, si se hubiese declarado retroactiva la aplicación de la norma, los dos casos no hubiesen pasado sido prescrito. Claro, exacto. Exactamente. O sea, idealmente, y todos quisiéramos que la velocidad de las modificaciones normativas o de las consideraciones de las autoridades respectivas vayan de la mano con las consideraciones sociales en la materia. Sin perjuicio de ello, entendemos que contamos con los elementos, sobre todo en ese aspecto, al considerar estos hechos como casos de violencia contra la mujer, como casos de violencia de género, y es que esa interpretación entendemos que nos lleva a sostener que nuestra pretensión en cuanto a que las acciones penales de esos casos no se encuentran prescritas, y además entender que el hecho que se trate de casos de violencia contra la mujer, tales como lo hemos expuesto, referidos básicamente a agresiones en la esfera de la sexualidad, no solamente de niñas, sino que también de personas mayores de 14 años, también sean considerados en la materia. Me gustaría también agregar que respecto de la prescripción de la acción penal que usted ha señalado, no solamente consideramos estos aspectos de la perspectiva de género, que fue un aspecto relevante para que el tribunal, a nuestro entender, rechazara la pretensión de la defensa, sino que también presentamos una serie de otros argumentos normativos, jurisprudenciales. Hay diversos argumentos jurisprudenciales de la excelentísima Corte Suprema que van en ese camino, pero que tampoco fueron considerados por el tribunal para su resolución, y es por eso que tampoco compartimos esa resolución. Fiscal, ¿qué es lo que sigue ahora en términos procesales? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, se fijaron 4 meses de investigación formalizada. El imputado está sujeto a las medidas cautelares que adelanté en un comienzo. En el tiempo próximo la investigación va a continuar su curso. Hay una serie de diligencias que se encuentran pendientes. Contamos con elementos que, a nuestro entender, en este estadio procesal, con elementos que permiten sustentar nuestra pretensión persecutora, en el sentido de que estos 5 hechos sucedieron, de que en estos 5 hechos participó el señor Pradena. Y algo que me gustaría también dejar en claro: el hecho que se hayan declarado prescritos no significa que los hechos no hayan sucedido, y eso es materia importante a destacar. Y además, dentro de este lapso y en el tiempo próximo, quedan hacer las alegaciones respecto a los recursos de apelación que presentaremos en su oportunidad, con el objeto de poder revocar las resoluciones del Tribunal de Garantía, y que en definitiva se declare que las acciones penales no se encuentran prescritas de los hechos 1 y 3, y además que pretendemos que se revoque la resolución para que se decrete la prisión preventiva del imputado. Sí, el sistema penal chileno no tiene el concepto de precedentes o el concepto de repetición o invocación de un determinado fallo para que pase exactamente lo mismo en otro juicio. Cada juicio es individual. Sin embargo, no cabe la menor duda, fiscal, que el país está, y se notó en la transmisión televisiva de ayer, está extraordinariamente interesado en este caso. ¿Qué cree usted que está viendo? ¿Por qué de pronto un interés en un caso particular, como ha habido varios otros, desgraciadamente, del mismo tenor? Porque es un caso que tiene características especiales. Es un caso que tiene características especiales por las consecuencias que ha generado el actuar del imputado en las víctimas. Desde el lamentable fallecimiento de Antonia, pero que, tal como lo dijimos en la audiencia, fallecimiento que nos permitió entregar valor a muchas víctimas que sufrieron lo mismo por parte del mismo imputado. Entonces, bajo esa perspectiva, entendemos que las características especiales que ha presentado ese caso, desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de la repetición de los modos de operar por parte del imputado, generaba una alta expectación, y sobre todo considerando además que el hecho que se trate de casos de violencia contra la mujer, y sobre todo los bienes jurídicos que han sido vulnerados en este caso, han generado esa perspectiva. Esa expectación, perdón.
Sí, escuché por ahí una intervención del abogado defensor que planteaba que aquí hay un intento de acusar prematuramente de esto al señor Pradena, que, bueno, como ocurre comúnmente, se conocen los hechos, se sabe de la muerte de Antonia, se sabe de la imputación a Pradenas y ¿qué tanto siente usted que la opinión pública pondera todas las cosas que se plantean en un juicio como esto, o cree usted que tiene ya la decisión o tiene la idea claramente delimitada de qué fue lo que pasó o quién es culpable mucho antes de que se llegue a una sentencia? ¿Qué tan educados estamos? La pregunta es sobre qué tan educados estamos los chilenos en entender cómo funciona el proceso judicial penal chileno, en este particular caso, o estos casos. Entiendo que la gente está al tanto de lo que pasó ayer. Por ejemplo, fue la formalización de la investigación. Fue una comunicación de cargos y en las cuales se comunicaba al señor Pradenas que el Ministerio Público lo estaba investigando y que era la oportunidad para pedir la medida cautelar de prisión preventiva. Efectivamente, en ningún caso la medida cautelar de prisión preventiva es una pena anticipada o significa que a esta persona se le está condenando, pero lo importante es que señalar que aquí no se está buscando un chivo expiatorio. Aquí lo que se está haciendo con un análisis profundo, con una investigación seria, contundente, que arroja una serie de elementos, es que existen una serie de antecedentes que dan cuenta de la existencia del delito. Antecedentes que mientras subsistan, el Ministerio Público va a continuar adelante con su pretensión. Me da la impresión que cada día más la gente se está interiorizando acerca del proceso penal, conoce cuáles son sus fases, y bajo esa perspectiva me parece que todos los antecedentes que han sido expuestos en la audiencia, que por lo demás fue pública y bastante seguida por la información que me han entregado, da cuenta también de que la gente está interesada también en conocer cuál es el significado del proceso penal y cuáles son sus respectivas etapas y qué significa cada una de ellas. Fiscal Miguel Ángel Rojas, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a usted. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana, día jueves. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.